Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Qué bueno poder madrugar, amanecer, ver la luz del día y dar gracias al Creador por todos los beneficios que nos ha concedido, día y noche que pasó y nos va a conceder durante la experiencia de este nuevo día. La liturgia de la palabra en el día de hoy, a ustedes y a mí, nos habla de dos momentos particulares. Un momento que la palabra en el Antiguo Testamento, el libro de los Números, llama el día de la prueba, cuando nuestros antepasados colocaron a prueba a Moisés, a Abraham, hablando contra Dios incluso, porque se estaban muriendo de sed. Y al morirse de sed, entonces tanto ellos como sus ganados estaban muriendo. Y vuelven y retoman, ¿no era mejor habernos quedado esclavos en Egipto que venir a morir en medio desierto? Luego el Señor habla a Moisés y a Aarón, su hermano, que suplicaban por el pueblo, y el Señor les concede entonces lo que le piden, y manda a Aarón y a Moisés, que particularmente Moisés, con la vara de mando o con la vara del poder, que tocase la roca para que la roca les diera agua de beber y que brotaría agua en abundancia. Y así fue. A Moisés y a Aarón y golpeaban la roca 2 veces. Una sola, por mandato del Señor, era suficiente. Mas sin embargo, no sé si por dudar o qué, le golpea la roca 2 veces. Y el Señor les llama la atención. ¿Por qué han dudado? ¿Por qué han dudado si se les había ordenado y se les había dado el poder y la autoridad? Esas 2 veces le va a costar mucho, mucho a Moisés. No nos adelantemos esperando que la palabra después lo refiera, pero le va a costar, porque verá la tierra, pero no entrará. Al pueblo los sacia hasta el final, ellos y sus animales. Siempre hay fallitas de dudas y de fe. Corroboremos esto con la palabra. El evangelista Mateo en su capítulo 16 hace énfasis en que Jesús iba con sus discípulos camino de la región de Cesarea de Filipo. Ahora, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen lo que la gente menciona. Juan el Bautista que resucitó, Moisés, Elías, cualquier otro que haya vuelto a la vida, el mero Isaías. Y el Señor pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y brinca Pedro y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es una confesión. Ante esta confesión el Señor le remite también con un signo de poder y diciendo, lo que dijiste no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre. Si el Padre te eligió para reconocerme delante de los demás, ahora yo te elijo y digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. «De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás». Jesús se volvió y le dijo a Pedro: «Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Es la institución de la iglesia como tal. Mateo 16, 16. Por si en algún momento se les ocurre a ustedes, algún hermano separado les habla, les critica, les señala, menciónenle eso apenas y ya con eso lo espantan. Mateo 16, 16. Ellos que lo busquen, usted no tiene por qué buscarlo. Y comprueben a ver de qué se trata, lo que el Señor quiere decir. En la figura de un hombre, y en esa figura como roca establece la institución de una iglesia, una comunidad. Lo que implica que es designio de Dios, mas no designio de los hombres. ¿Qué es lo importante en esta tarea y en esta parte? Lo importante es que ustedes y yo nos sintamos parte de esa comunidad, parte de esa iglesia y parte de esa experiencia de comunión en la unidad en torno al apóstol Pedro. Siempre él será el primero, aunque todos forman con él su apostolado, ¿ven? Si habláramos de los 12 apóstoles. De manera pues que el contexto de esta palabra nos especifica muy bien. Incluso hay una segunda parte, donde después de la confesión Jesús anuncia su pasión. Y vuelve otra vez Pedro, y lo que había hecho de bueno, exaltándolo a su dignidad, lo hizo de malo, y ¡prum!, lo arrinconó. El Señor anuncia su pasión, que tiene que subir ¿a dónde? A Jerusalén, y va a ser puesto en manos de los sumos sacerdotes, los letrados, etc. Y brinca Pedro: Señor, venga, se los lleva aparte y le dice: no subas, esto no te puede pasar. Y si a eso vino, pues le toca enfrentarse contra Pedro, y le dice: apártate de mi vista, Satanás. ¿Ven? Y acaba de decir: bendito eres tú, Simón, porque Dios te lo reveló. Y ahora, como es una revelación de Satanás, pues entonces, si aquí le dice: bendito, quédese conmigo, enseguida le dice: apártate de mí, Satanás. En ese instante él tenía tanto de Dios como del mundo o del diablo. A ustedes y a mí nos pasa lo mismo. Unas veces oramos, otras veces nos negamos, otras veces nos disponemos, en las otras ocasiones nos rechazamos. Y así sucesivamente. Entonces empezamos toda una tarea donde hoy sí, mañana no, etcétera, etcétera. Y las cosas con Dios no son 50-50. Las cosas con Dios son 100%. O con Él o contra Él. No hay más opciones. Ojo con los comportamientos y con las acciones que a ustedes y a mí nos ponen a decidir lo contrario. Hoy comenzamos, en la pildorita espiritual, comenzamos la segunda parte de la celebración eucarística. La segunda parte, como es una celebración litúrgica, entonces la llamamos liturgia. Liturgia de la palabra. Esta es la segunda parte. La segunda parte entonces comienza después de que hacemos la oración colecta. Toda la comunidad se sienta dispuesta a recibir el mensaje de la palabra y comenzamos a proclamar la palabra. Esa es la segunda parte. El domingo se proclama una primera lectura, regularmente del Antiguo Testamento. Salvo en tiempo de Pascua, de Resurrección, durante esos 50 días siempre será de los Hechos de los Apóstoles. Pero en el resto del tiempo, como ahora, es una palabra del Antiguo Testamento. Durante estos días hemos leído varios profetas. Primera parte. Las lecturas.
La primera del Antiguo Testamento, un salmo del Antiguo Testamento, una segunda lectura, que es una motivación de fe para el creyente, para mirar los pasos y pautas que tenemos que asumir en el comportamiento y las acciones de la vida. Y un tercero, que es el Evangelio. Examinemos las dos primeras. Tanto la lectura del Antiguo Testamento como el salmo correspondiente y la segunda lectura son una proclamación de la palabra como quien se alimenta un pueblo, se alimenta una nación, se alimenta una iglesia y una palabra que es profética, porque como la comunidad no pasa ni de moda, ni en el tiempo siquiera, nosotros somos como la comunidad de Israel. Allá hablaba el Señor por medio de señas, hablaba el Señor por medio de mensajes, mandaba a los profetas que hablaran cuando les inspiraba. En este Nuevo Testamento ya no, ya el Señor habla directamente, porque Él es la palabra. El salmista siempre es una repetición con signo de aprendizaje del mensaje de la primera lectura, siempre. Y la segunda lectura que proclamamos es el quehacer o las propuestas en el Nuevo Testamento de parte del apóstol para poder asumir con fidelidad el mensaje en la celebración eucarística de lo que el Señor nos quiere transmitir. Todo para la semana que estamos iniciando. Eso no es para 1, 2 o 3 días, no, eso es para toda la semana, porque la semana siguiente nos traerá otro mensaje distinto. Entonces, el Señor ya habla por la palabra, primero del Antiguo Testamento, para retomar los inicios de la comunidad antigua, y luego en el Nuevo Testamento, para indicarnos los pasos a seguir en la experiencia de la comunidad nueva. Recuerden la semana pasada que el Señor, por medio del apóstol Pablo a los Efesios, nos decía: vivan según el querer, el desear y según los bienes que han recibido del Señor Jesús. Manténganse unidos a su cuerpo. ¿Ven? Unidos al cuerpo de Jesús, formamos parte de su cuerpo. Entonces somos todos una comunidad. Mientras nos mantengamos separados del cuerpo de Cristo, entonces el cuerpo de Cristo como comunidad, como iglesia, allá, y del resto cada uno por su lado. Y esa no es la idea, porque el Señor ha establecido: deseo que todos sean una comunidad, es decir, un rebaño, y que los guíe la orientación de un solo pastor, es decir, Cristo. Así Él busque muchos pastores que los puedan guiar al resto de la comunidad, cada uno según su raza, lengua, pueblo y nación. Esa es la segunda parte de la Eucaristía, y hoy hemos examinado la primera parte, la primera sección de la liturgia de la palabra en la celebración eucarística. Si le seguimos los pasos, tanto a la primera como a la segunda y a las que vienen, ustedes y yo tendremos más conciencia, más razón, más cariño, más experiencia, más vida y más deseos de acercarnos a la celebración eucarística, porque sabemos por qué lo vamos a hacer. Segunda parte, liturgia de la palabra. Primera sección, esta que hemos compartido con ustedes. Mañana, Dios mediante, tendremos la segunda y última sección de la segunda parte de la Eucaristía, que se denomina liturgia de la palabra. Cualquier cosita, cualquier duda, no vacilen, escríbanos, que con gusto le responderemos. Que los bendiga el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Buen día.